Hola, muy buenas noches. Dios les bendiga rica y abundantemente. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes en esta hermosa noche donde Dios nos permite llegar hacia cada uno de ustedes en armonía, en gozo, en bendición, a pesar de cualquier circunstancia que podamos ver. No hay nada más hermoso que cuando nosotros nos unimos a compartir la palabra de Dios. Vamos en este momento a presentarle todo lo que vamos a hacer en esta noche a nuestro amigo, a nuestro consejero, nuestro ayudador, nuestro consolador, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hemos visto en estos días que hemos estado estudiando la palabra que es una persona. Es una persona que está ahí para siempre guiarnos y acompañarnos. Yo siempre he dicho que no hay mejor amistad que la que tenemos con el Espíritu Santo. Hay que estar con Él en todo tiempo, en todo momento, y eso es un gran deleite. Así que vamos a iniciar, como siempre, presentándole a Dios y al Espíritu Santo específicamente todo lo que vamos a hacer para que sea Él el que nos guíe a toda verdad y también, además de que nos guíe a toda verdad, también nos instruya y nos abra el corazón, la mente, para estar dispuestos y disponibles a recibir su palabra. Amado Dios, Padre eterno, Espíritu Santo, te damos bienvenida formal a este espacio porque ya tú estabas primero que nosotros. En este momento presento cada una de las personas que vamos a estar compartiendo por esta vía la palabra de Dios. Pon en nosotros entendimiento, ciencia, conocimiento, para que podamos, Señor, degustar este manjar que nos da este maná, que es tu palabra. Y que no solamente podamos degustarla, sino que también podamos vivirla, que podamos sembrarla en nuestro corazón y que ella pueda germinar en nuestras vidas y que cuando esté dando sus frutos pueda darlos, Señor, en el día a día que vamos a estar en esta tierra. De manera especial, ayúdanos, Señor, a poder cumplir con el propósito tuyo en esta tierra y que nosotros seamos parte de ese cumplimiento. Qué privilegio, Dios, el que tú nos hayas escogido para hacer, Señor, los planes tuyos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a estar desarrollando el tema el propósito de Dios en la vida de Noé. El propósito de Dios en la vida de Noé. Hablar de Noé es interesantísimo. Todos conocemos de manera general la historia de Noé. Y cuando nosotros conocemos la historia de Noé, para nosotros se nos hace más fácil poder desarrollar el tema. Pero siempre lo más bonito es que Dios nos va a dar a través de cada historia donde estaba cumpliendo Noé el propósito de él, pero lo más importante es donde Noé estaba cumpliendo el propósito de Dios. Oye, aquí hay una parte importante que vamos a comenzar por ahí. Hoy nosotros sabemos la historia de Noé, pero vamos a desarrollar cómo Noé logró cumplir el propósito de Dios en su vida. Así que vamos a estar buscando en el texto central, que lo voy a colocar aquí para que sea más fácil para nosotros, que está en el libro de Génesis, Génesis capítulo 6, versículo 22, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Lo voy a repetir. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Gloria a Dios. Aquí vamos a iniciar el proceso de la historia de Noé, brevemente.
Nosotros estamos mirando el capítulo 6 en lo que hemos leído actualmente. Mírenlo acá en el capítulo 6. Yo me voy a ir directamente al capítulo 5, previo a lo que narra el escritor del libro de Génesis. En el capítulo 5 se habla de los descendientes de Adán. Si nosotros contamos, ahí está la genealogía de Adán. Si contamos todos los que nacieron a Adán después de Caín y Abel, son 10 generaciones. Si lo vemos de una manera directa y no hay interrupciones dentro de ellas, pero si lo asumimos contando lo que nos dice exactamente el capítulo 5, Noé nace en la generación número 10 de los hijos de Adán. Ahora, una parte muy importante que se desarrolla en el capítulo 5 es todos estos descendientes que están aquí. Pero de esos descendientes nosotros vamos a conocer algunos que fueron muy relevantes en esa genealogía. Otros los conocemos, pero la relevancia de ellos está principalmente en Enoc, que en su momento vamos a ver el propósito de Dios en la vida de Enoc. Pero aquí vemos cómo se resalta en este capítulo 6, ya en el capítulo 6, la historia define a Noé por encima de todos los demás. Quiero destacar esto. Dentro de toda esta genealogía, los nombres de los que están aquí no se fueron revelando o no se fueron ampliando ni describiendo ni su significado ni lo que hicieron. Esto quiere decir que Noé era una persona especial dentro de esa genealogía. Ahora, algo que me gustó es que el mismo Lamec, que fue el papá de Noé, dijo algo muy importante. Dijo así, en el verso 29 del capítulo 5 dice, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Oye, desde que nació, su papá le puso el nombre de Noé. ¿Sabe qué significa el nombre de Noé? Significa descanso. Significa, además de descanso, significa consuelo. Ese es el nombre que en hebreo se define el nombre de Noé. Descanso y consuelo. Quiere decir esto que Lamec, al ver a su hijo Noé, eso es lo que se asume, había conocido que había algo especial en este niño, que declaró lo que declaró en el capítulo 5, verso 29. Ahí entra entonces todo el proceso de la maldad de los hombres, está relatando lo malo y lo continuamente que se dirige el ser humano por el pecado al mal, y entonces declara lo siguiente de Noé. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. Ahora, hay algo muy importante aquí, que ya en el verso 9 del capítulo 6, cuando vimos en el 8, dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En el 9 se declara lo que era Noé. ¿Y por qué en este momento nosotros vemos la diferencia de Noé con los demás? Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Oiga la descripción, un varón justo. Era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. La expresión que a mí más me encanta es cuando dice, con Dios caminó Noé. Esta expresión lo que quiere decir es que Noé tenía una íntima relación con Dios. Y todos estos atributos que se narran de Noé son precisamente por el caminar que tenía con Dios.
Primer punto que debemos aprender. Si tú y yo queremos tener gracia delante de Dios, es importante que podamos nosotros tener una intimidad con Él. Oye, Noé caminó con Dios. Esos atributos que se ven ahí de Noé están descritos precisamente por la relación que tenía Dios con Noé y Noé con Dios. Hoy queremos que usted y yo nos llevemos esto claro. Si queremos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, entonces es necesario que tengamos un caminar íntimo con Él. Entonces es importante que veamos que dentro de todo el historial del capítulo 6 se está narrando en este caso, primero, que todas esas generaciones y esa generación estaba corrompida. Dice, y miró Dios la tierra en el verso 12 del capítulo 6, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Por eso, como amigo de Noé, Dios le revela lo que va a hacer con la tierra. Segundo punto, cuando tú y yo caminamos con Dios, nos convertimos en su amigo. Dios no cambia. Así como lo hizo con Noé, también lo hace hoy con nosotros. E inclusive te decía que el nombre de Noé era descanso y consuelo. Dios siempre va a poner a nuestro lado un descanso y un consuelo. Por eso tenemos hoy el Espíritu Santo de Dios, que ese es la función que hacía Noé de descanso y consuelo. La Biblia dice que el mismo Jesús dice que el Espíritu Santo es nuestro consolador. Hoy Dios nos ha premiado y nos ha dado más que a Noé. ¿Qué nos dio? Nos dio su Espíritu Santo. Ese es el mismo Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. Es que es andar con Él, no es nada más de lado, es en nosotros. Dice la palabra de Dios en Joel que Dios derramaría su Espíritu en nuestros corazones. Entonces nosotros tenemos la facilidad de poder andar con Dios con mayor privilegio que el mismo Noé. Pero hay algo muy importante en cuanto aquí, y es que Él le dice que haga una arca. Que haga una arca. Digo, voy a destruir la tierra, pero para que me construyas una arca. Pero algo muy importante que comienza desde el versículo 14 es que Dios le dice, hazte una arca de madera de gofer y harás aposentos en el arca. Y le describió todo lo que tenía que hacer. Todo lo que tenía que hacer. Y le explicó lo que venía. Punto importante. Cuando usted y yo caminamos con Dios, Dios nos va a revelar sus secretos. Nos va a revelar su pacto. Porque la palabra de Dios dice en el libro de Salmos 25, 14, que la relación íntima con Dios es para los que le temen. En este caso, lo que le temen es los que le obedecen, los que se someten a Él, los que se humillan delante de Él y los que están dispuestos a obedecer a Él y a cumplir con todos sus planes. Dice, a Él le revelará su pacto. Por eso, cuando en el 18, Él le dice, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Un punto importante es el siguiente. Aquí vemos que Dios hace un pacto para que entre tanto Noé como su familia. Noé era un hombre íntegro y nunca dejó de estar con Dios. Pero además de eso hay un punto importante. Sus hijos entraron en el arca. Y ahí entra una parte muy importante de los que le servimos al Señor. Nuestros hijos tienen que entrar en el arca. Vamos a ver ahorita la tipología del arca para que sepamos en estos tiempos qué es lo que significa esa arca para nosotros. ¿Quién es esa arca para nosotros? Entonces, algo muy importante es que Él le dijo que entraran los animales. Miren, cualquier coincidencia con situaciones que estamos viviendo ahora,
vamos a tener que tomarlo en cuenta. Miren, hay personas que el diluvio en ese tiempo era la destrucción de todo el mundo. Hoy estamos viviendo una situación de pandemia a nivel mundial. Cuando Noé entra en el arca, estaba siendo protegido por Dios. Oye, protegido por Dios. El diluvio lo mandó Dios. Aquí es importante saber que hasta las enfermedades que estamos viviendo, Dios tiene el control de ellas. Hay mucha gente que dice, no, porque eso es el enemigo. No. Dios también manda juicios y castigos. ¿Por qué? Porque hay una teología del castigo que después yo le invito a que usted la estudie, usted la escriba a sí mismo en Google y la estudia y se dará cuenta por qué es importante en cierto momento que las personas seamos castigadas. Porque hay personas que no van a entender de ninguna otra manera, lamentablemente. Entonces, Dios permite todas las cosas y las utiliza a favor de nosotros. Ahora bien, ¿qué está pasando en este momento? Hay muchos de nosotros que hemos sido llamados a estar ahora mismo en el arca. Muchos dirán, no, pero que no, miren, les voy a poner un ejemplo sencillo. Hoy en día nosotros, los que le servimos al Señor, podemos aprovechar este tiempo para profundizar en cuáles son los planes que Dios tiene para nosotros. Hemos estado la gran mayoría de los cristianos muy ajetreados con los trabajos, con los compromisos. Incluso los líderes de las iglesias están tan enfocados en el trabajo que hablan mucho de Dios, pero hablan poco con Dios. Realmente yo entiendo, no necesariamente usted tiene que estar de acuerdo conmigo, yo entiendo que Dios está disciplinando la iglesia. Dios está disciplinando el pueblo. ¿Para qué? Para que cuando salgamos de este espacio podamos tener otra vida y podamos dedicar tiempo. Es dedicar tiempo para Dios. Ahora estamos trabajando desde la casa, pero el tiempo que yo utilizaba para trasladarme a mi trabajo, ahora lo utilizo para yo orar. El tiempo que yo utilizaba para moverme, lo utilizo para yo leer la palabra y para profundizar. Tenía establecido un tiempo específico para orar, ahora lo he duplicado. Entonces, es importante que sepamos que Noé, entonces, después que construye el arca y comienza a edificar todo el proceso, duró alrededor de 200 años construyendo esa arca, tomando cada detalle. Aquí entra un punto importante. ¿Usted cree que Noé tenía su propia vida antes de Dios revelarle que construya el arca? Él debía haber tenido sus planes. Él podría haber tenido sus afanes y sus propósitos. Pero él abandonó todos esos planes para hacer los planes de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que usted y yo aprendamos hoy? Que los planes de Dios son mejores que los nuestros. Así como Noé pudo abandonar todos sus planes y hacer los planes de Dios, y hoy todavía se habla de él, Dios quiere también que nosotros sepamos que nuestros planes tienen que estar alineados al plan general y mayor que es el propósito de Dios. Porque Él nos diseñó con un propósito. Noé aceptó el reto, aceptó el desafío. Hoy nosotros tenemos que aceptar el desafío también. Ahora, cuando le digo esto, quiero también hacerle entender que cuando Noé recibió esos planes, esos propósitos de Dios, era porque caminaba con Él. Y para usted y yo poder ver cuáles son los planes y propósitos de Dios en nuestras vidas, debemos tener una relación íntima con Él. Un punto importante es que si los hijos de Noé entraron en el arca, entonces Noé hizo un buen trabajo con su familia. Y no solo con su familia, porque también entraron los esposos de sus hijas. Cuando le hablaba de coincidencia, miren, los animales entraron en el arca. Sin embargo, la gente se quedaron fuera. Mucha gente se quedó fuera, se quedó menos la familia de Noé. Todos los demás se ahogaron. Aquí entra una parte muy importante. En el relato del diluvio, ya cuando ya Noé había diseñado el arca, que le había predicado esos 200 años aproximadamente a las personas, ellos no creyeron. El mismo Jesús estableció en el libro de Mateo la generación de Noé, diciendo que ellos
se casaban, se daban en casamiento, no estaban distraídos, no estaban haciendo lo que le correspondía. Y dice que vino el diluvio y ellos no se dieron cuenta. Eso pasó con todo esto del coronavirus. Muchos se preguntan, ¿y dónde estaban los profetas? ¿Dónde estaban esto? No, lo que pasa es que cuando Dios tiene propósito, ningún ser humano puede pararlos. ¿Dónde estaba la gente? No, muchos estaban distraídos. Muchos incluso en el pueblo de Dios estaban distraídos. Incluso, puedo hasta incluirme, estábamos distraídos. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos olvida que tenemos que estar, como dijo en el verso que le hemos leído, que Noé caminó con Dios. Tenemos que estar caminando con Dios. Y es lo que Dios quiere a partir de este momento. Cuando pase todo esto, nosotros podemos ser más fuertes si comenzamos a poner en práctica esto que estamos diciendo. Caminar con Dios. Tener más tiempo con Él. Pensar en Él. Si esto pasa y la gente no hace las cosas, le va a pasar exactamente como le pasó a los del diluvio. Muertos están. Muertos en vida. Otro punto importante de Noé fue que esperó. ¿Qué podemos aprender de él? Que esperó. Primero creyó, porque en el tiempo de Noé hay algo que destacar. Esto todavía está en debate. Usted puede pensar lo que usted entiende, puede estudiar, pero está en debate todavía porque se dice que todavía cuando Noé estaba predicando de que venía un diluvio, muchos dicen, hay unas teorías que muy documentadas que dicen que no había llovido, sino que caía un vapor, subía un vapor de la tierra. Otros expresan que no. Bueno, yo no voy a debatir esto, pero asumiendo el punto de vista de que no había llovido nunca desde el cielo, entonces Noé se pensaba que estaba loco. Muchos, pero me imagino yo que muchos decían, no, pero este hombre está loco. Dos puntos importantes que podemos entender. Cuando Noé comenzó a anunciar el diluvio, la gente pensaba que él estaba loco, primero. Y segundo, cuando veían que no venía ningún diluvio, ellos se reían de Noé. Hoy en día, esa representación del arca para salvación de esa primera humanidad es la misma en el día de hoy como era una simbología de lo que es Jesús. La puerta está abierta en Jesús para la salvación y la vida eterna. Los que le creyeron a Noé, esos se salvaron. Los que crean a que Jesús viene, esos se van a salvar. Y los que crean en que Jesús es la salvación, esos se van a salvar. Hay muchos de nosotros que estamos predicándole a la gente que Jesús viene y nos tratan igualito que a Noé. Dicen, locura, ¿quién ha vuelto de la muerte? Muchos dirán, locura, ¿cuándo ha llovido? Otra locura, pero mira cuánto tardó Noé haciendo todo esto. Mira cuánto falta para que Cristo venga. El asunto es que la puerta está abierta. Y el día que la puerta se cerró en el arca, ellos no le dio tiempo. Dice que estaban distraídos. Esta generación está pasando lo mismo. Está muy distraída en los celulares, en las tablets, en la vida, en todo. No es pecado que usted tenga un celular, no es pecado que usted tenga una tablet, el pecado es que usted se deje dominar por esa parte. La gente está muy atada a las cosas materiales en este momento. Señores, hoy el arca es Jesús. La puerta para entrar a esa salvación es Jesús. Nosotros somos los Noé que estamos predicándole a la gente. Ese es el propósito de Dios en nuestras vidas hoy, de que podamos entender que construir el arca en este momento, por eso les decía la simbología, ¿sabe qué significa construir el arca? Noé construyó el arca para todos. Fue Jesús que construyó el arca para todos. Noé representa lo que es el Espíritu Santo, era llevar al arca, porque es un consolador. Es un descanso. El Espíritu Santo nos está llamando a todos nosotros como lo estaba haciendo Noé. Y nosotros somos los portadores del Espíritu Santo, somos los embajadores del Espíritu Santo. Nos está instando a decirle a toda la humanidad, Jesús ahora mismo es el arca por donde tú tienes que entrar para ser salvos. Construir el arca hoy en día es construir esa relación entre Jesús y yo. El arca, el construir es yo tener esa relación que tenía Noé con Dios. Hoy tenemos que tener esa relación con el Espíritu Santo para llevarnos al arca. Hoy está abierta. El mismo Jesús dijo eso, que en los últimos tiempos serán como los tiempos de Noé, como los tiempos de Sodoma y Gomorra. Hoy en día estamos viviendo eso. Le estamos hablando a las personas. Gracias a Dios que hay muchos que están haciendo como la familia de Noé. Hay muchos. La familia de Noé representan sus propios hijos.
representan a aquellos que están, pero también los esposos de las hijas representan a aquellos que no están, sino que estaban incluidos en la salvación. Pero todos hoy estamos representados en esa salvación en Cristo Jesús. Ese es el propósito que Dios quiere que veamos en Noé. Noé creyó, Noé hizo todo lo que Dios le dijo, también esperó, pero no solamente que esperó, sino que llevó también a su familia a ser salvos. Hoy nosotros necesitamos hacer lo que hizo Noé. Tenemos que caminar con Dios, tenemos que confiar en Él y saber que aunque a lo mejor el diluvio que representa la humanidad y la sociedad en el día de hoy puede ser no solamente el coronavirus, es el pecado, es la maldad, todo eso es lo que está afuera. El diluvio puede ser también esa perdición eterna de todos. Hoy estamos abriendo la oportunidad a las personas a que entiendan que Dios está dando oportunidades. Si Cristo no ha venido hoy, es porque te está dando la oportunidad. No ha cerrado la puerta del arca, es por eso. Nosotros somos los Noé que estamos tratando de llevarte a esa arca. Y aunque tú no lo creas, como quiera, Dios va a cerrar esa puerta en un momento. Lo que no queremos es que tú te quedes fuera. Yo me imagino cuántas veces Noé insistió a la gente. Señores, Dios es el mismo, hoy y por los siglos. Muchos tienen una idea de un Dios que no es. Hay gente que creen que el Dios es que se va a adaptar a ellos, no ellos adaptarse al Dios de la Biblia. Dios es bueno, nunca dejará de ser bueno, y por ser bueno entregó a su Hijo Jesucristo. Los malos somos aquellos que no nos acercamos a Él, porque ya Él ha dispuesto todo. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó, ese amor lo podemos ver en futuro, en pasado, pero no es pasado porque para Dios no es pasado. Amó quiere decir, fíjense, cuando Jesús está hablando ahí, está hablando con Nicodemo. Y le está diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Ambos son en futuro, pero está hablando con Jesús, Nicodemo, que todavía Jesús no había sido crucificado. Por eso te da a entender que es un pasado para nosotros, pero para él en ese momento no era un pasado, era un futuro. Jesús todavía no había sido sacrificado, estaba hablando con Nicodemo y le había dicho, amó y ha dado. Quiere decir que el amor de Dios, el dar de Dios es eterno. A su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya ahí Dios no va a hacer dos veces lo mismo. Ya Él te dio a su Hijo, ya Él te amó. Ahora falta la segunda parte del verso que dice, para que todo aquel que en Él crea, esa es la parte que tú y yo tenemos que hacer, que en Él crea. Eso me queda a mí. El creer depende de mí. Todo lo demás ya Dios lo hizo. La otra parte es tú creer. ¿Y qué es creer? Como hizo Noé, que confió. Pero solamente creyó, va a venir el diluvio, se quedó ahí. No, construyó el arca. Construir el arca, te decía desde el principio, significa ir tomando todos los lineamientos que Dios le reveló a Noé en ese tiempo. Se los reveló claramente. Hoy los lineamientos para construir tu arca personal están aquí, en la Santa Biblia. Ya Dios las reveló aquí. Y hoy lo que tenemos que aprender a construir nuestra arca, a caminar con Dios y hacer todo lo que Jehová nos ha dicho en este libro. Dios te bendiga, Dios te guarde. Quiero que sepas que la fe y poder hacer las cosas como Dios nos las mandó es la que nos va a permitir llegar al cielo. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hoy Dios quiere que tú hagas todas las cosas conforme a lo que Dios manda en esta palabra. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que este propósito de Dios en la vida de Noé, tú puedas y yo podamos entender lo siguiente. Noé cumplió su propósito de vivir una vida plena delante de Dios, pero también fue parte, un instrumento vital para que el propósito de Dios se cumpla en esta tierra. Tú también tienes parte de un propósito personal,
pero hay un propósito que se tiene que cumplir en esta tierra, es que el Evangelio sea predicado por todo el mundo. Y se puede predicar incluso solamente con tu ejemplo. Así que Dios te bendiga. Vamos a estar saludando a las personas que siempre están con nosotros. Nuestra hermana Carmen Torres, Dios me le bendiga mucho más. Alexander Vizcaíno, pastor Alexander Vizcaíno, iglesia de allá de San José de Ocoa, Iglesia Cristiana Primer Amor Ocoa, Alexander Vizcaíno. Con él también saludo a toda la congregación y a su esposa, familia pastoral. Esdra Álvarez, Dios me le bendiga mucho más. Rosagna Moreta Andújar, Adelaida, Dios te bendiga. Deli Catherine García, Katy, Dios te bendiga mucho más. También bendigo la vida de Eugenio y de tus hijos. Yanel López, Dios me le bendiga, hermana, un placer para nosotros siempre tenerla con nosotros acá. Arismendi Castillo, Dios te bendiga más, mi hermano. Melvin Ramírez, Dios te bendiga, Melvin, mi amigo, hermano, mi vecino, gloria a Dios. Y hoy mi hermano en el Señor. Una de las cosas que más me gozo yo es como yo veo que Dios está levantando mi generación. Los que nos hemos educado juntos, ha sido una generación que Dios la ha llamado poderosa en el Señor. Gracias, Señor, por eso. También Isabel Mateo, Dios te bendiga mucho más. Isabel Arelis Rodríguez, Arelis, mi hermana, Dios te bendiga más, de la Iglesia Cristiana Primer Amor Orlando, allá al pastor. De verdad, ahorita voy a dar los anuncios. Dios hizo cosas maravillosas en la actividad de misiones en la semana pasada. Arelis Rodríguez, mi hermana de mi iglesia allá en Ocoa, Iglesia de Dios Central, mi pastor Andrés Febles, y ahora también allá en Orlando, Florida, fue la vía que Dios utilizó para yo conocer al pastor Héctor M. Guerrero y la Iglesia Cristiana Primer Amor en Orlando. Así que Dios te bendiga, Arelis, y también salúdame al pastor cuando usted tenga la oportunidad, que sé que mañana lo vas a ver. También Ariana Custodio, Dios te bendiga mucho más. Graciela Fanego, Dios te bendiga, Graciela, un abrazo. Gracias por estar con nosotros y confiar en esta palabra que estamos llevando de parte de Dios. También Carolina Brea, Dios te bendiga más, Carolina. Manuel Castillo, mi estudiante, Dios te bendiga mucho más. Santa Arias, Dios me le bendiga, contigo también saludo a toda la familia, gloria a Dios. Gaby Andújar, Dios te bendiga, Gaby, ese es mi hijo en el baloncesto. Dios te bendiga mucho más, que desde niño le hemos llevado la palabra de Dios y me alegra que tú estés con nosotros, Gaby. También Darisa Santana, cuñada de mi esposa, Dios te bendiga mucho más. Josefina Ramírez, Dios te bendiga, mi estudiante. Isamar La Chapelle, mi sobrina, Dios te bendiga, Isamar. Y Edelyn Mateo siempre está con nosotros, gloria a Dios. Una de las cosas que me alegra es que ya tenemos un gran grupo que está siempre con nosotros. Agradezco a Dios esta oportunidad que me permite compartir con ustedes. Estamos llevando la palabra de Dios para poder asimismo ganar almas para el Señor. Y el poder aprender de esta palabra nos va a dar la oportunidad de saber todo lo que Dios quiere para nosotros. Dios es un Dios de amor, por eso nos instruye. Dios es un Dios que quiere la salvación para todos. Dice que Dios quiere que todos sean salvos y que todos procedamos al arrepentimiento. Muchos decimos, ¿cuál es el arrepentimiento? Yo no hago nada malo, no hago esto, no hago aquello, no. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad y saber que nosotros somos salvos porque Dios entregó a Cristo en la cruz por ti y por mí. Y esa salvación y ese sacrificio de Jesús es lo que nos inspira a servirle a Él. El saber que los que teníamos que estar en esa cruz éramos nosotros. No es a la historia de que yo hice, no. Lo que pasa es que cuando yo estoy poniendo los méritos míos, estoy quitando los méritos de Cristo. Y ese es el verdadero arrepentimiento, el saber que la salvación está ahí. Y yo sigo haciendo lo que hago, no específicamente porque por eso me voy a salvar. No, es porque estoy agradecido de lo que Dios hace. Eso es así y queremos que cada uno podamos aprender. Quiero orar antes de irnos. Amado Dios y Padre eterno, te doy toda la gloria y la honra. Gracias por esta palabra. Gracias por enseñarnos a través de ella los propósitos que tú tienes para nosotros hoy en este año 2020. Después de tantos años que acontecieron estas historias, hoy se mantienen vivas para nosotros poder estar fortalecidos frente a todas estas situaciones. Te pido, Padre, por cada una de las personas que estamos en este momento compartiendo esta palabra, que nosotros podamos hacer como hizo Noé, hacer todo como tú lo has mandado. Y que tú, Señor Padre, puedas, Padre Celestial, ayudarnos cada día más a poder hacer la obra que nos corresponde.
Te presento a cada persona, Dios, guárdala, Dios, bendícela, prospera su vida, Dios amado, como prospera su alma, y de manera especial, Padre, que todos los que estamos aquí podamos, Señor, disfrutar de tu presencia eterna, tanto aquí en la tierra como en el cielo. Gloria a Dios. El próximo viernes tenemos algo muy interesante, una historia muy interesante. Una de nuestras oyentes y televidentes, digo televidente en este caso porque son los que ven a través del internet, nos solicitó esta historia, una historia muy pero muy bonita, que es esta. Viernes 14 vamos a estar trabajando la historia de Dorcas, el propósito de Dios en la vida de Dorcas. Si usted quiere, busque a ver Dorcas. En las iglesias se habla mucho de hacer unas Dorcas. Las Dorcas buscan dar, bendecir a otros. Dice, mira, estamos haciendo unas Dorcas. Y precisamente con esas Dorcas las personas llevan alimentos, comida, para entonces llevársela a los demás, a los necesitados. El próximo viernes vamos a ver por qué se le dice Dorcas a esto. Porque Dorcas es una mujer que también nos va a enseñar el propósito de Dios en las vidas nuestras. Termino con esto brevemente, porque ya mañana es esta actividad en la Iglesia Cristiana Primer Amor en Orlando. Nuestro hermano y amigo Abraham Martínez estará presentando en este fin de semana una actividad de los caballeros de la Iglesia Cristiana Primer Amor titulada Rompiendo Paradigma. Es el día de mañana a partir de las 7:30. Van a tener también esto lo van a transmitir en la página de Facebook, ahí está, y van a tener un retiro de caballeros. Este no lo van a transmitir, pero si usted está cerca de la zona, usted puede visitar allá en la 208 del North Golden Road en Orlando, Florida. Pero también ellos van a tener una actividad, un culto también, es para toda la iglesia, pero va a estar dirigida por los caballeros el próximo domingo a las 11 de la mañana. Así que aprovechenle. Abraham Martínez, un tremendo hombre de Dios de aquí de República Dominicana, que lo conozco y tiene muchos años llevando este evangelio. Así que aprovechenlo. Si no puede ir, entonces puede verlo el próximo viernes a las 7:30 y el próximo domingo a partir el próximo jueves, mañana, jueves a las 7:30 mañana por Facebook, y el próximo domingo a las 11. Entonces también queremos saludar a nuestra hermana Esmeralda Reyes. Dios te bendiga mucho más. Cuando tú tengas la oportunidad, me saludas a Yesenia, que fue mi compañera de estudio, y Evelyn también, me la saluda también mi amiga, a tu mami, y de manera especial a toda tu familia. Que también saludamos a Evelyn Soto. Dios te bendiga mucho más, y gracias por estar con nosotros en esta noche. De verdad que nos gozamos en el Señor el poder compartir con ustedes. Dios les bendiga y Dios les guarde. Él cumplirá su propósito en ti. Su propósito en ti. Él cumplirá su propósito en ti. Propósito